Bueno, recién hacíamos un repaso de la situación sanitaria en nuestro país. Se han detectado menos casos, bajaron los fallecimientos. Se puede empezar a hablar del fin de la pandemia. ¿Cómo pueden incidir las nuevas mutaciones? Por ejemplo, de Omicron, de BA2, que hemos hablado tanto. Bueno, vamos a abordar este tema con la epidemióloga Jacqueline Ponzo, que es profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante además del GIAD COVID-19. ¿Cómo anda, Ponzo? Buenos días, muchas gracias. Buen día. Mucho gusto. Bueno, recién hablábamos y dejábamos planteada esta incógnita, ¿no? ¿Nos acercamos al fin de la pandemia o no? ¿Aparecen nuevas mutaciones, variantes de Omicron? ¿Cómo puede ir impactando esto y ante qué nos vamos a ir enfrentando? Son preguntas que están presentes en el mundo y que todavía nos llenan de incertidumbre y que ha sido la característica que ha tenido la pandemia desde su inicio, y lamentablemente todavía no tenemos respuestas ciertas. Sí tenemos algunos elementos que nos permiten posicionarnos con cierta mayor tranquilidad en el momento actual, en lo que tiene que ver con la situación inmunitaria de la población, ya sea por la cobertura vacunal como por la inmunidad natural que se ha ido acumulando por la propia infección. El avance de las investigaciones con nuevos recursos terapéuticos. Recientemente tuvimos conocimiento incluso de la participación de científicos uruguayos en el desarrollo de antivirales, que no en lo inmediato, pero que en un plazo mediano podemos llegar a disponer, que son recursos importantes para poder controlar la enfermedad. Y mientras tanto, claro, no sabemos qué puede pasar con la evolución de la epidemia en sí en relación a la gran versatilidad que ha tenido el SARS-CoV-2, generando variantes con distintas características, que esta que estamos viviendo hoy tiene esta capacidad de gran transmisibilidad y que afortunadamente ha tenido una menor letalidad, generando menor número de casos graves y menor mortalidad acumulada. Pero es todavía muy precoz hacer pronósticos en relación a la evolución de las nuevas variantes que puedan surgir, incluso de la respuesta inmunitaria, porque hay posibilidad incluso que haya variantes que puedan salirse de la cobertura inmunitaria que hoy tenemos. Claro. Eso es lo que nos pone en una situación en la que todavía no podemos hablar de endemia, aunque ya estemos conviviendo cotidianamente con este virus, sobre todo por esta situación de imprevisibilidad. Entonces, en esto todavía es ahí donde está el margen de peligro y la necesidad de mantener alertas en el ámbito de la salud colectiva y de la salud pública. Claro, parte de esa problemática, si no me equivoco, tiene que ver con la desigualdad en cuanto a lo que es el nivel de vacunación a nivel mundo, porque en este mundo globalizado es imposible pensar solamente en Uruguay como una isla y siempre vamos a estar supeditados a lo que pasa en el exterior. Y algunos países, como se ha hablado África, entre otros lugares, siguen siendo en cierta forma como protagonistas en ese sentido. ¿Va por ahí? Bueno, desde el inicio realmente la demanda de una distribución equitativa de las vacunas para protección de la población en primer lugar, pero además para un beneficio colectivo en el freno precoz de la epidemia, fue un reclamo enfático incluso desde la Organización Mundial de la Salud, desde distintas organizaciones sanitarias y que promueven la equidad. Eso no fue realmente resuelto por una vía de solidaridad, de equidad humanitaria, sino que siguió carriles esencialmente comerciales, la distribución de las vacunas, y generó una distribución inequitativa que persiste hasta hoy. Las variantes se generan cuando hay una alta transmisibilidad y tenemos las principales variantes que han estado impactando en la salud mundial han tenido esa característica.
Entonces, eso nos ha expuesto al curso que hemos tenido, ¿no? Y sigue siendo necesario poner énfasis en la distribución equitativa de las vacunas y de todos los recursos para lograr un control efectivo. Cuando un problema de salud es global, tenemos que hacer acciones de salud globales, y ahí los límites son absolutamente arbitrarios, ¿no? Tenemos que concebirnos como especie, habitantes de un planeta, y somos una unidad biológica y una unidad planetaria también, en unidad con el planeta. Es necesario concebirnos así en las acciones de salud colectiva. Ponzo, quiero aprovechar a consultarle brevemente. ¿Sigue circulando Delta en nuestro país? ¿Están conviviendo Omicron y Delta? El último reporte del Ministerio de Salud Pública señala que el 90% es Omicron, y tengo entendido que el 10% remanente es todavía Delta, ¿sí? ¿Que puede ser que esté causando mayor letalidad tal vez que Omicron? ¿O por lo menos en ese porcentaje que la adquiere? No, nosotros no estamos teniendo, no se están reportando la mortalidad con mayor discriminación que no sea por edad y sexo. Tuvimos un informe a principios de enero del Ministerio de Salud Pública que mostraba datos en vacunados y no vacunados, pero en realidad sería muy importante en este momento, dado que ya la información sobre casos nos aporta pocos elementos, porque ya es tan alta la incidencia, que es poco lo que podemos observar desde allí que nos dé conocimiento, pero sí es necesario poner mayor foco y analizar en profundidad la mortalidad. Sería muy importante en este momento tener más discriminado, incluso discriminar mejor de los casos que han fallecido con COVID en este último tramo, sobre todo con alta incidencia de Omicron, cuántos casos han sido efectivamente por COVID o cuántos casos han sido con COVID, ¿verdad? Porque también ha ocurrido eso en esta etapa con mayor proporción probablemente que en las variantes anteriores, y también la posibilidad de identificar el tipo de variante que está detrás de cada caso de fallecimiento. Se lo consultaba porque expertos internacionales han dado cuenta que Omicron tiene su pico máximo de 6 a 8 semanas y empieza a bajar un poquito. Y ahora, repasando los datos y comparándolos con inicios de enero o principios de año, estamos bajando prácticamente a la mitad los casos confirmados de COVID-19. Entonces, podemos empezar a hablar de ese pico que ya lo atravesamos y empezar a detectar un descenso en los casos, tanto de detección como de fallecimientos. ¿O todavía es muy apresurado decir eso? No, creo que para esta ola con Omicron estamos en un descenso, y si uno ve la evolución que ha habido a nivel mundial, sería razonable creer que estamos saliendo de esta ola de Omicron. ¿Sí? Es un comportamiento en la incidencia que ha sido muy similar en los distintos países. Las curvas se repiten, y una de las cosas en las que sigue teniendo un comportamiento muy similar independientemente de las variantes COVID es que cuanto mayor transmisión comunitaria y mayor acumulación de casos, aumentan los casos graves y aumenta la mortalidad, y eso luego tiene curvas que desfasadas repiten las de incidencia. Como tenemos una alta cobertura inmunitaria, sea por vacunas como por inmunidad natural, ahora también acumulada, hemos tenido una menor mortalidad, ¿no? Pero también tuvimos días de más de 30 casos diarios de muerte, y eso también ya se está reduciendo, y esperamos que siga esta evolución, ¿verdad? Es de todos modos oportuno, como decía, profundizar el análisis de la mortalidad de este mes para poder tener datos epidemiológicos más claros y que nos permitan establecer mejor los pronósticos en este momento. Claro, de cara, por ejemplo, al comienzo de clases del año lectivo y la vacunación de los más chicos, ¿cómo puede llegar a impactar esa incidencia justamente en los números y en esa proyección que usted está haciendo de cara, por ejemplo, a lo que ha pasado en otros países del mundo?
Bueno, lo primero es decir que es muy importante en esta etapa que estamos de la epidemia tratar de preservar al máximo la actividad de la sociedad y de las personas, y particularmente de los niños, niñas, adolescentes, que han sido un grupo especialmente afectado por toda la restricción de actividades. Entonces, es muy importante preservar las mejores condiciones para el inicio de clases. La campaña de vacunación está en marcha, se ha señalado la importancia también de asegurar el marco de libertad y de información y de no discriminación en relación al uso de las vacunas. La vacuna no es obligatoria para ningún grupo de edad, es una vacuna recomendada y es muy importante gestionarlo en ese marco. Es muy importante avanzar con el inicio de clases, con las medidas ambientales de seguridad que siguen siendo válidas e importantes, ¿sí? Y tenemos necesidad, creo que además oportunidad en este momento, de poner énfasis en dos aspectos que han mostrado debilidad, a mi entender, y que en este momento de mayor jerarquía aún del componente comunitario son muy fuertes. Por un lado, lo que es la atención de salud a nivel comunitario, en el primer nivel de atención, en el ámbito comunitario en general, y el sistema de información, de información en salud, lo que se llama vigilancia epidemiológica, pero también todo el sistema de registro y de comunicación en los equipos de salud a nivel comunitario y en comunicación con la población. El sistema de información puede ser mejor y puede ser de base más comunitaria y más accesible para la población. Seguimos teniendo un sistema que es muy centralizado en sus datos, que no hay información que se gestione a nivel local, que se difunda a nivel local, que las personas conozcan en tiempo real la situación en sus localidades, en su barrio, en su centro de enseñanza, en su centro de estudio. Y todo eso son aspectos en los cuales, en la medida que no tenemos la demanda de pronto de casos graves, como tuvimos en otro momento, podemos focalizarnos en trabajar para mejorar esos aspectos de monitoreo epidemiológico, podemos decir, más que vigilancia, en el sentido de que es más participativo y de seguimiento cotidiano. Ponzo, quiero consultarle sobre los niveles de inmunidad que podemos estar manejando los uruguayos, teniendo en cuenta que esa primera tanda que se dio la tercera dosis con Pfizer fue sobre el mes de agosto, estaríamos cumpliendo los 6 meses. ¿Tenemos cobertura todavía con esta inmunidad, con esta vacuna de Pfizer ante las nuevas variantes? Y sobre todo también empiezo a pensar, ¿no? Nos sirvió para la P1, nos sirvió de alguna manera para la Delta, también para Omicron, sobre todo para los casos graves que requieran internación. Fueron variantes distintas una a la otra. ¿Podemos pensar en que todavía estamos con esa cobertura? Bueno, el SARS-CoV-2 tiene su proteína fundamental, que es la que le facilita el acceso a nuestras células, que se repite, digamos, y tiene con algunas variantes esa característica constante, hace que las distintas variantes las vacunas sean efectivas para las distintas variantes, con oscilaciones, pero sí efectivas, ¿no? Y además tener presente que se generan dos tipos de respuesta inmunitaria, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, que se complementan en la defensa del organismo. Y tenemos además que sumar en este momento que tenemos más de 500.000 casos acumulados, documentados de infección, y sabemos que existe subregistro, subdiagnóstico. Entonces hay un número muy importante de personas, además de lo que es la cobertura vacunal, con inmunidad natural agregada por ya sea a quienes están vacunados o a quienes no fueron vacunados y que acumularon inmunidad natural per se. Y también sabemos, como lo hemos visto ahora, que la vacuna no inhibe la infección. O sea, nos podemos infectar igual, pero sí que ha sido efectiva para reducir la gravedad notoriamente. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo de transcurrir, ¿no?
Lo que se ha visto es que los anticuerpos tienden a caer a lo largo de los meses, ¿sí? Eso se ha visto con la primera dosis, con la segunda dosis, y es corto todavía el tiempo de las terceras dosis para tener información suficiente, ¿no? Hubo algunos países que han planteado, Israel en concreto había empezado a manejar la posibilidad de la cuarta dosis. Yo creo que aún todavía es necesario avanzar en investigación para tener más certeza en las pautas de vacunación necesarias en la evolución y tener en cuenta también qué es lo que está pasando, que es la misma situación que tenemos en Uruguay, la estamos teniendo a nivel mundial con los refuerzos de inmunidad que genera la propia inmunidad natural por la infección. Claro. Doctora, Entonces, mucho se ha hablado también de que es más suave, que no genera tanta gravedad lo que pueden ser los síntomas de Omicron. Mucho se ha hablado también de justamente esa mayor transmisibilidad ha hecho que más personas generen anticuerpos, pero también a veces se habla de mejor si me lo agarro ahora, así ya quedo inmune. Pero ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué es lo que se ve desde el punto de vista epidemiológico con el impacto que puede tener en la salud de las personas este contagio tan masivo y estas secuelas que también están empezando a verse tiempo después de la infección? Es bien interesante tu pregunta porque es algo que surge, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué si es tan bueno la inmunidad y es tan leve la infección, entonces me expongo y me beneficio, ¿no? Y realmente no es una situación recomendable esa, en primer lugar porque, como decía antes, todavía tenemos mucho desconocimiento y tenemos mucha incertidumbre, y el aumento de la circulación comunitaria, o sea, cuanto más casos hay, eso significa que tenemos mayor circulación del virus, comunitariamente estamos más expuestos porque el virus tiene más oportunidades de actuar, ¿no? Y de transformarse y de dañar a la población. Entonces, no es una buena fórmula, pero además es una enfermedad esta que tiene una fase aguda, que puede ser más o menos grave, que puede ser más o menos molesta. En realidad, Omicron ha sido menos grave, ha generado menos casos de hospitalización y hospitalización en CTI, pero en el episodio agudo genera muchos síntomas, mucho malestar, ¿no? Y diversidad de síntomas. Pero además está todo lo que se conoce como el post-COVID, que es un conjunto de síntomas que persisten por un tiempo variable, más o menos largo, de distintas características, de fatigabilidad, de repercusión en la capacidad de desempeño laboral, desempeño intelectual, afectación de la concentración, afectación de distintas funciones neurológicas, sobre lo cual también conocemos poco aún, y que es algo a lo que nos exponemos con la infección y que ha estado presente con todas las variantes. Entonces, es este margen, ¿no?, de incertidumbre tanto en lo clínico como en lo epidemiológico lo que nos hace seguir teniendo la necesidad de estar alertas, al mismo tiempo que saber que gran parte del daño que esto ocasiona tiene que ver con la repercusión de nuestra actividad social, laboral, familiar. Entonces, también ser muy cuidadosos en preservar esos espacios, esas actividades, y desde ese sentido es que la atención integral a la salud y el fortalecimiento de los equipos de salud en el primer nivel de atención, con orientación comunitaria, con cuidado particular de la salud mental, es fundamental en este momento, porque la población en general estamos con todas estas dudas, incertidumbres, angustias, cansancio acumulado de todos ya 2 años acarreando esto, ¿no? Y que no podemos desentendernos, como quisiéramos, me lo saco y se acabó. No podemos hacerlo en este momento. Ponzo, entonces,
acompañarnos. No, que quedan muchas dudas, los temas de reinfección con Omicron, si una persona tuvo y puede volver a tener Omicron, en cuánto tiempo, me imagino que son todavía informaciones que se siguen procesando a nivel mundial, apareció en noviembre, pero bueno, quedará para otra oportunidad poder seguir abordando todos estos temas, pero siempre tratando de explicarle a los televidentes de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias y que estén bien, por favor. Gracias. Muchas gracias. Era la epidemióloga Jacqueline Ponzo, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, además integrante del GIAD COVID-19.